hermanito precioso. Permítame un ratito. A ver, eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, vamos a... Señor, te damos gracias. Es una bendición podernos estar con nuestros hermanos y edificar nuestra fe. Seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un mandamiento divino, dijo el apóstol Pedro antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas fueron palabras de Pedro casi un tiempo antes de su partida. Entonces necesitamos nosotros poder eh, entender que el crecimiento espiritual, el desarrollo ministerial no cesa. Debemos seguir incrementando a nuestras vidas conocimiento, ciencia, inteligencia. Debemos mantener un espíritu manso, enseñable, abierto a la corrección, al aprendizaje, todos nosotros, sin excepción. Entonces, esto es algo que debemos, de lo cual debemos ser conscientes. Y nosotros estamos hablando del aspecto testimonial, el reflejo de la vida en nosotros, el hecho de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo una declaración definitiva acerca de nosotros, de que éramos nosotros sal y luz, de que somos. Eh, Jesús nuestro Señor lo dijo de manera clara y explícita, vosotros sois. No es que vamos a ser, de que progresivamente vamos a lograr ser luz, no. Somos ya, nuestra responsabilidad es salar la tierra y alumbrar. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestro caminar debe reflejar la vida de Dios y no es fácil. Tenemos que lidiar con una serie de situaciones que tienen que ver desde lo externo hasta lo interno. Entonces hay que considerar, hay que renovar nuestra manera de pensar y de eso se trata que estas lecciones, de meditar, reflexionar, adoptar nuevos pensamientos, renovar nuestra mente para poder crecer en el conocimiento de la verdad. Muy bien. Entonces nos quedamos en el aspecto de tener cuidado con ciertas condiciones que nos limitan para seguir siendo lo que ya somos, sal y luz. Y una de ellas es una trampa en la que mucho de la iglesia ha caído, que es la trampa de la comodidad espiritual. En el mundo le llaman zona de confort, ¿no? Zona de confort. La trampa de la comodidad espiritual. Llegar a un nivel en el que nos sentimos tan cómodos que pensamos que cualquier ajuste, cualquier cambio puede ser contraproducente, cuando en realidad todo cambio produce la necesidad de ciertas tensiones que tenemos que asumir. Y esa comodidad, que es una trampa, puede llevarnos a un aislamiento religioso, puede llevarnos a un aislamiento religioso, que muchas veces no surge del miedo, no surge de miedo, sino de la comodidad. Cuando la iglesia se siente segura dentro de sus muros, pierde el interés en salir. Nace así lo que podríamos llamar el gueto cristiano, ¿no? El gueto cristiano. Un espacio cerrado donde los creyentes solo se relacionan con otros creyentes, hablan un lenguaje que el mundo no entiende y se contentan con vivir en un círculo de fe sin impacto cultural. Recuerden que en una de las lecciones vimos que hemos sido llamados a causar un impacto cultural propio
vidas cambiadas, vidas transformadas. El gueto es cómodo, pero estéril. Dentro de él no hay oposición, pero poca misión. Tampoco hay misión. No hay persecución, pero tampoco fruto. El gueto, este círculo de aislamiento, ofrece refugio, pero no propósito. Una iglesia encerrada en sí misma deja de ser sal. Déjeme repetir esto. Una iglesia encerrada en sí misma deja de ser sal, porque no toca la carne del mundo. Y deja de ser luz porque ha decidido ocultar su resplandor. El Evangelio no se dio para ser guardado, sino propagado, proclamado. Jesús dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Marcos 16:15. El verbo ir implica movimiento, implica iniciativa, valentía. La fe que se queda en casa se marchita. La iglesia debe salir de su zona de confort para entrar en el terreno de la necesidad humana. Por eso es necesario un equilibrio. El equilibrio es indispensable. ¿Qué es este equilibrio? Santidad y misión. Santidad y misión. El aislamiento nace de una visión errada de la santidad, una visión errada de la santidad. Hay gente que malinterpreta el llamado a la santidad que Dios nos ha hecho y llegan a conclusiones como las de los monjes, ¿no? Que levantaban monasterios muy lejanos, allá en el monte, fuera de la ciudad, para conservarse puros. Esta es una mala comprensión, una mala aplicación de lo que la santidad a la que hemos sido llamados significa. Entonces, el aislamiento nace de una visión errada de la santidad. Muchos asocian santidad con distancia, cuando la realidad, la verdadera santidad se demuestra en la manera en que nos acercamos a un mundo quebrantado sin perder nuestra identidad. Recuerden la oración de nuestro Señor Jesucristo. No te ruego que los quites del mundo. Dice, ¿ah? Jesucristo mismo oró por nosotros, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, no es quitarnos del mundo, es ser guardados en medio del mal. Jesús nuestro Señor fue el modelo perfecto. Él no se contaminó con el mundo, pero el mundo fue transformado por él. Todo lo impuro, tocó lo impuro sin volverse impuro, porque su pureza era más poderosa que la corrupción que lo rodeaba. En él vemos que la santidad no es aislamiento, sino redención activa. La iglesia no puede ser sal que preserva si no se mezcla, ni luz que alumbra si no se expone. La santidad no se protege huyendo, sino permaneciendo fiel en medio de la oscuridad. Cuando los cristianos se apartan del mundo para protegerse, están negando en la práctica el poder del Espíritu Santo que nos hace vencedores. Pablo mismo nos exhorta para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Ojo con esto, en medio, en medio de una generación maligna y perversa, donde en medio debemos ser sencillos, debemos ser irreprensibles, debemos tener un comportamiento de hijos de Dios sin mancha en medio. Ahí está, en medio de una generación maligna y perversa. La gente dice, hermano, pero ¿por qué vas a ser miembro de un equipo deportivo? Allá todos son mundanos. Entonces, muchacho que tiene ese don, ese talento, se ve restringido por una mala comprensión de la santidad.
entonces se le inhibe, se le prohíbe que vaya a participar de los juegos deportivos, porque todos son pecadores, ¿no? Es una mala comprensión. Dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ojo con la palabra medio, ¿ah? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso está en Filipenses 2:15, o sea, en medio, pues, no fuera. No te pido, dijo nuestro Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, no dice el texto alejados del mundo, sino en medio del mundo. Ojo con eso. Esa es la vocación de la iglesia. Vivir en el corazón del mundo sin permitir que el mundo viva en el corazón de la iglesia. Hemos sido llamados a vivir en el corazón del mundo sin permitir que el mundo viva en el corazón de la iglesia. Hermanos, la iglesia que se esconde pierde su voz profética. El aislamiento no solo impide la misión, también silencia el testimonio. Cuando la iglesia se retira de la sociedad, otras voces ocupan el lugar que le corresponde. Los medios, los sistemas educativos, la política y las artes comienzan a definirse sin la influencia del Evangelio. Una iglesia escondida es una iglesia sin impacto. No puede ser sal de la tierra si se encierra en su salero. No puede ser luz del mundo si cubre su lámpara. Jesús dijo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Eso dice en Mateo 5:14. Esto significa que el testimonio cristiano debe ser visible. Las buenas obras deben ser públicas, no para vanagloria, sino para que los hombres glorifiquen al Padre. Cuando la iglesia vive su fe de manera activa y visible, ¿no? Ay, pastor, a mí no, yo no quiero que nadie sepa, que mi mano derecha no sepa lo que... No, cuando aquí habla de las buenas obras, de que la gente vea vuestras buenas obras, la Biblia habla de que de manera pública, activamente, debemos hacer las cosas, no escondiéndolas, sino para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, para que los hombres glorifiquen al Padre, dice la Escritura. Cuando la iglesia vive su fe de manera activa y visible, el mundo reconoce el poder del Evangelio. La voz profética de la iglesia no consiste en gritar condenas, sino en mostrar un estilo de vida alternativo, uno que refleje justicia, misericordia, esperanza y verdad. Pero si la iglesia calla, el mundo impondrá su narrativa de la oscuridad, ¿no? Esa narrativa mundana. Por eso no podemos permitir que el miedo o la apatía nos encierren. El silencio de los justos fortalece la maldad de los impíos. Nuestra misión es hablar, amar, enseñar y actuar con la autoridad del Espíritu y la mansedumbre de Cristo. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. El aislamiento es como una negación del amor de Dios, porque el amor de Cristo nos impulsa hacia los demás, hacia el prójimo. Una iglesia que ama no puede aislarse. El aislamiento, el aislamiento, hermanos, no es una forma de santidad, sino una falta de compasión. Jesús no evitó a los pecadores, los buscó, no huyó del dolor, lo abrazó. El apóstol Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El amor auténtico no teme ensuciarse las manos. En la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? Lucas 10:25 al 37. No temas ensuciarte las manos. Jesús mostró que la verdadera piedad se demuestra en el servicio, no en la distancia. El sacerdote y el levita pasaron de largo, preservando su pureza ceremonial, pero el samaritano se detuvo, se inclinó y actuó movido por compasión. Así también,
Muchos creyentes evitan involucrarse en el sufrimiento del mundo para no contaminarse, pero al hacerlo están traicionando el amor que dicen tener. La iglesia de Cristo debe ser el samaritano espiritual de esta generación. Descender al camino del herido, vendar sus heridas y mostrarle el amor de Dios. Una fe sin contacto humano es una fe sin fruto. La verdadera pureza no consiste en no tocar al impuro, sino en tocarlo con la pureza de Cristo. Entonces, corremos el riesgo, el peligro de perder nuestra relevancia y caer en una irrelevancia. El aislamiento no solo debilita la misión, sino que conduce a la irrelevancia espiritual. Una iglesia desconectada de la realidad deja de ser escuchada. Si no comprendemos los problemas, los dolores y las preguntas del mundo, no podremos ofrecer respuestas bíblicas. El aislamiento produce una iglesia que habla un lenguaje que nadie entiende. Y el diablo ha puesto elementos de aislamiento en la iglesia local. Un lenguaje ajeno al lenguaje común, natural. Jesús habló en Koiné, el pueblo de Dios evangelizó y compartió usando el lenguaje común del pueblo. Nosotros hemos adoptado un lenguaje súper espiritual, súper místico, hablamos con lenguaje no entendible y entonces la gente no comprende los mensajes. El aislamiento produce una iglesia que habla un lenguaje que nadie entiende, que responde preguntas que nadie está haciendo, que se encierra en tradiciones que ya no comunican el Evangelio. Uno se encuentra en el YouTube, en lugar de estar hablando de Cristo, del poder transformador, están corrigiéndose unos a otros, que tú eres hereje, que así no se debe predicar, que todo no se debe enseñar, que todo no se debe decir. Todo es no, una contradicción entre unos y otros, ¿no? Uno escucha y ve los videos ahí en YouTube de diferentes hombres de Dios y uno ve que no hay una proclamación en línea de lo que es el reino de Dios, de lo que es el Evangelio. Todo es una corrección entre los unos y los otros. No hay una motivación a seguir extendiendo el reino de Dios. Ese no es el mensaje. El mensaje de Cristo es un mensaje de restauración, de regeneración, de reconciliación, de reconciliación. Entonces tenemos que volver a nuestras raíces. Una iglesia que se compromete con el mundo sin perder la verdad se vuelve puente entre el cielo y la tierra. Ser sal y luz implica relevancia, estar presente donde hay necesidad, hablar donde hay confusión, consolar donde hay desesperanza, no para diluir el Evangelio, sino para encarnarlo. Jesús mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Esa es la esencia de la encarnación. Dios no se aisló del mundo, vino a su encuentro, se hizo hombre. La iglesia que se aísla deja de parecerse a su Señor. Pero la iglesia que desciende al valle del dolor con la luz de Cristo cumple su vocación eterna. Cumple su vocación eterna. Pero debemos permanecer santos sin salirnos del mundo. No te pido que los saques, dijo Jesús, sino que los guardes del mal. Debemos permanecer santos sin retirarnos del mundo. El mayor desafío que tenemos como iglesia en este tiempo contemporáneo no es escapar del mundo, sino mantenernos santos dentro de él. Jesús enseñó que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Estamos, pero no somos. Juan 17:14 al 16. Esto significa que debemos vivir con una identidad celestial en un contexto terrenal. Debemos vivir con una identidad celestial en un contexto terrenal. La clave, entonces, no es la huida, sino la comunión. Cuanto más íntima sea nuestra relación con Cristo, más fuerte será nuestra resistencia a la contaminación del mundo. La santidad, la santidad no se logra mediante la separación geográfica, sino mediante la dependencia espiritual.
Déjeme repetir eso. La santidad no se logra mediante la separación geográfica, sino mediante la dependencia espiritual. El creyente que ora, que estudia la palabra de Dios, que está buscando continuamente la llenura del Espíritu de Dios, puede caminar entre los lobos sin perder su integridad. Como Daniel en Babilonia, puede servir en la corte del rey sin rendirse a los ídolos del imperio. Como José en Egipto, puede gobernar en un sistema corrupto sin comprometer su pureza. Como Esther en Persia, puede influir en el palacio sin olvidar su fe. No necesitamos salir del mundo para ser santos. Necesitamos que el Espíritu Santo viva en nosotros para transformar el mundo. Entonces, el aislamiento religioso es una negación práctica del Evangelio. Dios no llamó a su pueblo a esconderse, sino a iluminar, no a huir, sino a influir, no a juzgar desde lejos, sino a amar de cerca. La iglesia encerrada deja de ser sal y se convierte en un monumento, deja de ser luz y se vuelve sombra. La misión de la iglesia no es sobrevivir, sino transformar. El desafío no es protegernos del mundo, sino manifestar en el mundo el poder de una vida redimida. Cuando la iglesia sale de sus muros y se convierte en testimonio viviente del amor de Dios, el reino avanza y las tinieblas retroceden. ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque el mismo Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que esa misma pasión nos impulse como iglesia en este tiempo. Debemos vivir en santidad sin aislarnos, a amar sin miedo, a servir sin reservas y a brillar con la luz del Evangelio hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Una de las cosas que tenemos que entender es que la reserva moral de este mundo es la iglesia. La iglesia es la conciencia moral de la sociedad. Mateo 5, 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. En Isaías 58, 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, la voz de Dios debe ser expuesta y manifestada en medio de las naciones. Fíjense, hermano, desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido en la tierra un pueblo que habla en su nombre, un pueblo que no calla cuando la justicia es torcida, ni se acomoda cuando el pecado se normaliza. Ese pueblo es su iglesia, llamada no solo a predicar el evangelio para salvación, sino también a ser la conciencia moral de las naciones. Ser la conciencia moral significa representar en el mundo los valores del reino, discernir entre el bien y el mal a la luz de la palabra y advertir cuando las sociedades caminan hacia la ruina moral y espiritual. Así como la conciencia en el individuo le recuerda su deber y le advierte del peligro, la iglesia debe desempeñar ese mismo rol ante la humanidad, no como juez orgulloso, sino como testigo fiel de la verdad de Dios, como testigo fiel de la verdad de Dios. Fíjense, una hermana estaba viajando con su esposo y estaban en la procesión del Señor de los Milagros pasando y perjudicando el tránsito, ¿no? Y entonces ella cristiana, su esposo cristiano, miran hacia y la hermana dice, esos idólatras se van a ir al infierno, no conocen a Dios. Su esposo la mira y le dice, mi amor, no, debemos tener compasión, debemos tener misericordia de esa gente, no, debemos mirar a esa gente como
ovejas que no tienen pastor. Jesús dice que miró a las multitudes y se compadeció de ellas, mirándolas como ovejas que no tienen pastor. Así tenemos que mirar. O se quedó pensando el hermano y comenzó a pedir perdón y a orar, ¿no? Y dice que este mismo episodio se repitió el próximo año. Y al próximo año, cuando ellos pasaron por el mismo lugar, la misma escena, la hermana miró ese escenario y comenzó a llorar. Y yo, pues, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Pobrecito, dice ella. No, no están perdidos, no conocen a Dios. Hay que orar para que Dios toque sus corazones, tengan la oportunidad, la posibilidad de escuchar el Evangelio del Reino, la palabra que libera, que conozcan al Cristo vivo, aquel que murió y resucitó. ¡Wow! Era otra vivencia, otra experiencia. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. En lugar de enojarnos con el pecador, debemos mostrar gracia y misericordia, compasión, para que puedan ser tocados por el poder de Dios. Amén. Fíjense, así como la conciencia en el individuo le recuerda su deber y le advierte del peligro, la iglesia debe desempeñar ese mismo rol ante la humanidad, no como juez orgulloso, no como juez orgulloso, sino como testigo fiel de la verdad de Dios. El profeta Isaías fue llamado a alzar su voz como trompeta, dice en Isaías 58:1. Una trompeta no murmura, anuncia, despierta y convoca. Así debe ser la iglesia. Un eco del cielo que rompe el silencio del pecado y despierta la conciencia dormida de una generación. Nosotros como iglesia tenemos una función profética. El papel profético de la iglesia no se limita a predecir el futuro, sino a proclamar la voluntad de Dios en el presente. En cada época, el pueblo de Dios ha tenido la responsabilidad de denunciar la injusticia, corregir el error, consolar al oprimido y recordar a los gobernantes que hay un Dios sobre ellos. Cuando Natán confrontó a David por su pecado, en 2 Samuel capítulo 12, actuó como la conciencia del rey. Cuando Elías desafió a Acab y a Jezabel, Primera de Reyes 18, fue la voz que no se doblegó ante el poder. Cuando Juan el Bautista reprendió a Herodes por su inmoralidad, Marcos 6:18, fue un ejemplo de valor profético. Así también la iglesia actual debe asumir su papel profético frente a las estructuras del mal, levantar su voz por los que no tienen voz, hablar cuando otros callan y sostener la verdad aunque le cueste rechazo o persecución. La sal que no preserva y la luz que no alumbra han perdido su razón de ser. El profeta Amós dijo: corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Amós 5:24. Esa es la tarea de la iglesia, mantener el flujo de la justicia divina en una sociedad que tiende a estancarse en la corrupción y el egoísmo. La verdad moral no cambia, hermanos. La verdad moral no cambia. En un mundo que redefine constantemente lo que considera bueno o aceptable, la iglesia debe recordar que la verdad moral no se decide por consenso, sino por revelación. Los principios del reino no están sujetos a la opinión pública. La palabra de Dios es la norma eterna de lo justo y lo injusto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice Salmos 19:7. Cuando una sociedad pierde su referencia moral, la iglesia debe recordarle que hay una autoridad más alta que las leyes humanas, la voluntad de Dios revelada en su palabra. El apóstol Pablo escribió que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermanos, primera de Timoteo 3:15. Esto significa que sostiene y defiende la verdad moral frente al error, no con violencia ni imposición, sino con fidelidad y amor. Cuando la iglesia guarda silencio ante el pecado público, se vuelve cómplice. Cuando relativiza la verdad para ganar la aceptación, está traicionando
su llamado. Ser la conciencia moral no siempre trae aplausos, pero sí honra a Dios. La verdad puede ser impopular, pero nunca deja de ser necesaria. Cuando la sociedad apaga su conciencia, el apóstol Pablo advirtió que hay quienes tienen una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2. Una conciencia cauterizada es aquella que ha perdido la sensibilidad espiritual. Eso es exactamente lo que ocurre cuando las naciones justifican lo injustificable, celebran el pecado y persiguen la virtud. Hoy, la humanidad llama progreso a lo que Dios llama pecado. La humanidad llama libertad a lo que es esclavitud. Llama tolerancia a lo que es indiferencia moral. Se legisla a favor del mal. Se enseña el error como verdad. Y se condena la rectitud como fanatismo. En este contexto, la iglesia no puede ser neutral. Su silencio se convierte en aprobación tácita. Callar por miedo a ofender es desobedecer a Dios, que nos mandó a proclamar virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice 1 Pedro 2:9. La sociedad necesita una iglesia que recupere la sensibilidad espiritual, que llore por el pecado, que ame la santidad, que anuncie con valentía que sin arrepentimiento no hay esperanza. La voz profética debe despertar al pueblo, no adormecerlo con mensajes complacientes. Ser conciencia moral no significa condenar al mundo, sino guiarlo al arrepentimiento. La voz profética debe combinar verdad y gracia, justicia y misericordia. El profeta Miqueas lo expresó con claridad. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. La justicia sin amor se convierte en legalismo. Repito, la justicia sin amor se convierte en legalismo. La misericordia sin verdad se convierte en permisividad. Pero cuando la iglesia predica ambas en equilibrio, se convierte en un reflejo del carácter de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La conciencia moral de la iglesia no debe ser altiva ni dura, sino compasiva y firme. No está llamada a golpear, sino a sanar. No a rechazar al pecador, sino a ofrecerle el camino del perdón. El mundo necesita escuchar la voz del Evangelio, no como un juicio destructivo, sino como una invitación a la reconciliación con Dios. Cuando la iglesia actúa con misericordia y verdad, el mundo puede volver a escuchar la voz de su conciencia. Hay ejemplos, los profetas, los apóstoles, en todas las épocas. Dios ha levantado hombres y mujeres que fueron la conciencia de su tiempo. No siempre fueron populares, pero siempre fueron fieles. Moisés confrontó al faraón y lo llamó al arrepentimiento. Elías desafió a los profetas de Baal y restauró la adoración verdadera. Jeremías lloró por la nación mientras proclamaba la justicia de Dios. Juan el Bautista denunció la inmoralidad de Herodes. Los apóstoles enfrentaron al imperio romano proclamando que Jesucristo es el Señor. Estos hombres no vivieron en los márgenes del mundo, sino en el corazón de la historia. No fueron políticos ni filósofos, pero su palabra tuvo más poder que los decretos de los reyes. Ellos fueron la conciencia moral de sus generaciones. La iglesia, en el siglo XXI, debe recuperar ese espíritu profético. No el espíritu de la crítica sin amor, sino el de la fidelidad sin miedo. Una iglesia que teme ofender al mundo deja de ser útil para Dios, pero una iglesia que teme ofender a Dios por agradar al mundo ha perdido su luz. Ha perdido su luz.
El testimonio público de una fe viva es necesaria. La iglesia no ejerce su influencia moral solo desde el púlpito, sino también desde la vida cotidiana de sus miembros. Cada creyente en su trabajo, en su familia, en su comunidad, es parte de esa voz moral que el mundo necesita oír. La integridad del cristiano en su lugar de trabajo, su honestidad en los negocios, su fidelidad en el matrimonio y su compasión hacia los necesitados son sermones vivientes. El mundo no necesita más religión, sino más coherencia. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Esa luz no es solo doctrina, es carácter. Una iglesia que vive lo que predica no necesita gritar. Su vida misma convence. Ser conciencia moral es mostrarle al mundo cómo sería la sociedad si Cristo gobernara cada corazón. El discipulado auténtico tiene consecuencias públicas. La fe privada sin fruto público es incompleta. Debemos confrontar estos poderes del mal con lo espiritual. La lucha de la iglesia no es contra personas, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso dice en Efesios 6:12. Por eso, nuestra influencia moral no debe imponerse por medios políticos o coercitivos, sino espirituales. Deben reflejarse a través de leyes, porque cuando tenemos políticos cristianos que honran los valores cristianos, lo establecido por Dios, eso se traduce en leyes políticas. Amén, está bien. Pero es el resultado del convencimiento de la verdad, no de la imposición coercitiva. La oración, la intercesión, la predicación y el testimonio son las armas del reino. ¿Cuáles son las armas del reino? La oración, la intercesión, la predicación y el testimonio vivo. La iglesia no pelea por el poder, sino por la verdad. No busca dominar, sino liberar. Cada vez que ora por su nación, cada vez que enseña la palabra, cada vez que confronta el mal con la luz, está ejerciendo su papel como conciencia moral del mundo. Cuando la iglesia intercede, el Espíritu Santo actúa, cuando predica, el pecado es expuesto, cuando sirve, la justicia florece. La conciencia moral no se impone desde el trono, sino desde el altar. La esperanza de este mundo son las verdades del reino. Ese es el mensaje. El llamado de la iglesia como conciencia moral no se agota en denunciar el pecado, sino en proclamar la esperanza del reino. No basta con decir al mundo que está perdido, hay que mostrarles el camino de regreso a Dios. Cada vez que la iglesia anuncia el perdón de Cristo, está recordando al mundo que aún hay oportunidad. Alabado sea Dios. Cada vez que extiende su mano al caído, está demostrando que la gracia es más fuerte que el juicio. La voz moral de la iglesia no termina en el ay de ti, sino en el ven a mí. Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. En Juan 3:17 dice eso. Esa debe ser también nuestra motivación con el mundo. Aleluya. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. La iglesia es la conciencia moral de la sociedad. No tenemos otra opción. Esa es nuestra identidad. Cuando callamos, el mal prospera. Cuando hablamos con amor y verdad, las tinieblas retroceden. El mundo necesita una iglesia que piense bíblicamente, que hable proféticamente y que viva coherentemente. Cuando nosotros como iglesia no nos vendemos al poder, no tememos la impopularidad y no confundimos compasión con silencio.
Bendito sea Dios, vamos a ser fieles. Ser conciencia moral es ser la voz que recuerda al mundo que hay un Dios justo, un Salvador misericordioso y un juicio venidero. Es advertir, corregir, enseñar y amar al mismo tiempo. La iglesia de nuestro tiempo debe ser una trompeta que no se calla, debe ser el faro que no se apaga, debe ser esa voz que sigue proclamando. La tierra está llena de corrupción, pero aún hay una luz que brilla. El mundo ha perdido el rumbo, pero la iglesia le señala el camino. Los hombres han olvidado a Dios, pero Dios no se ha olvidado de los hombres. Y cuando el mundo mire a la iglesia, puede haber en ella no solo doctrina, sino ejemplo, no solo convicción, sino compasión, no solo palabras, sino obras que glorifiquen al Padre que esté en los cielos. El Evangelio es poder transformador, se convierte en un testimonio vivo en el cristiano. ¿Recuerdan Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Grábeselo, hermano, en su mente y en su corazón. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. El testimonio es una expresión visible de la gracia invisible. Déjeme repetir eso. El testimonio es la expresión visible de la gracia invisible. La palabra testimonio proviene del latín testimonium, que significa dar evidencia, afirmar lo verdadero. En el contexto bíblico, el testimonio cristiano es la manifestación visible de la gracia de Dios obrando en la vida de una persona redimida. No se trata únicamente de contar una historia, sino de encarnar una verdad. El testimonio cristiano es la vida misma del creyente convertida en un mensaje vivo del Evangelio. Mientras que la predicación proclama con palabras, el testimonio predica con hechos. Mientras el sermón se escucha, el testimonio se observa. El Evangelio no se limita a ser creído, debe ser vivido. Una fe que no transforma la conducta carece de credibilidad. La iglesia primitiva no impactó al mundo con poder político ni con riqueza, sino por la autenticidad de su testimonio. Su vida era tan diferente, tan llena de amor, de humildad y pureza, que los incrédulos exclamaban, mirad cómo se aman entre ellos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Esa fue su fuerza, su argumento y su poder. Una iglesia que vive lo que predica, conquista corazones sin necesidad de imponerse. Tiene que haber coherencia, hermanos, entre lo que creemos y lo que vivimos. Tiene que haber coherencia. La esencia del testimonio cristiano radica en esa coherencia. No hay poder en las palabras si no van acompañadas de una vida congruente. Jesús condenó severamente la hipocresía religiosa, no porque careciera de conocimiento, sino porque carecía de integridad. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. El mundo no necesita más discursos sobre Cristo, necesita ver a Cristo reflejado en sus discípulos. El testimonio más poderoso no es el del predicador elocuente, sino del creyente fiel, que aún en silencio refleja el carácter del Salvador. Cuando las palabras y las obras se unen, el Evangelio se vuelve irresistible. Cuando se separan, se vuelve irrelevante. Una iglesia incoherente pierde su voz profética, pero una iglesia íntegra se convierte en el espejo donde el mundo puede contemplar la verdad. Pablo escribió a los Corintios,
Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Segunda de Corintios 3:2. Por eso es que la iglesia es llamada, los creyentes son llamados el quinto evangelio, porque el evangelio puede verse. Cada creyente es una carta viva que el mundo lee todos los días. Lo que los incrédulos piensen de Dios dependerá muchas veces de lo que vean en su pueblo. El testimonio es una luz en medio de la oscuridad. Jesús no llamó a sus discípulos a ser voces sin luces. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo en Mateo 5:16. La luz no necesita convencer, simplemente revela su gloria. Se revela. Su sola presencia expone lo oculto y orienta a los que están perdidos. Ser luz en el mundo implica vivir de manera que la presencia de Cristo se haga evidente. La luz no grita, pero tampoco se oculta. Su poder está en su constancia. Disipa la oscuridad sin violencia, ilumina con suavidad y revela lo que antes era invisible. El creyente no fue llamado a participar de las tinieblas, sino a reflejar la gloria de Dios en medio de ellas. Pablo enseñó, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Andar como hijos de luz significa vivir con integridad, pureza y amor. Cada acción recta es una chispa que rompe la oscuridad moral del mundo. No se necesita ser famoso para brillar. Basta con ser fiel. La luz no compite con la oscuridad, simplemente la vence. El poder del testimonio es glorioso, aunque muchas veces silencioso. En muchas ocasiones el testimonio más profundo no se expresa con palabras, sino con actitudes. Pedro escribió a los creyentes perseguidos: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3:1. El apóstol reconoce que la conducta puede tener más poder persuasivo que la argumentación. Una vida transformada convence más que 1000 discursos. Este principio se aplica a toda la iglesia. El mundo no se convierte por nuestras discusiones, sino por nuestra diferencia, porque somos distintos. Cuando los creyentes responden al mal con bien, al odio con amor y a la injusticia con perdón, el mundo ve algo sobrenatural. El testimonio cristiano es más que moralidad, es evidencia del Espíritu Santo obrando en el alma. Un creyente humilde en su éxito, agradecido en su escasez, paciente en la prueba y amoroso en medio del rechazo, está predicando un sermón que ninguna plataforma puede igualar. El testimonio más puro suele brotar en los hornos de dolor. El mundo observa cómo reaccionamos ante la adversidad más que ante la abundancia. El sufrimiento es el escenario donde la fe se vuelve visible y el poder de Dios se revela. Los primeros cristianos enfrentaron cárceles, persecución y muerte, pero su firmeza fue el testimonio que conquistó el imperio. No respondieron con violencia, sino con amor, no con miedo, sino con esperanza. Pedro los animó diciendo: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Primera de Pedro 4:14. El testimonio no se apaga con el dolor, se purifica. El sufrimiento no destruye la fe, sino que la refina. Una iglesia que sufre con dignidad, que perdona al ofensor, que persevera en la esperanza, se convierte en una señal viva del poder del Evangelio. El mártir Esteban, ¿recuerdan? Mientras era apedreado, clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60.
Esa oración resonó más fuerte que las piedras que lo golpeaban. Así el testimonio cristiano tiene la capacidad de vencer el odio con amor y la muerte con fe. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él es la fuente de nuestro testimonio. Ningún creyente puede dar testimonio auténtico sin la ayuda del Espíritu Santo. Jesús lo prometió claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1:8. El Espíritu no solo da poder para predicar, sino para vivir. El testimonio no depende de la elocuencia, sino de la plenitud del Espíritu. Donde el Espíritu mora, hay fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22-23. El testimonio auténtico no se finge, brota naturalmente de una vida rendida a Dios. El creyente lleno del Espíritu no necesita imponerse, porque su carácter mismo es evidencia de la presencia divina. El mundo puede resistir nuestros argumentos, pero no puede negar una vida transformada. Cuando la iglesia vive bajo la unción del Espíritu, su testimonio se vuelve irresistible, porque no es obra humana, sino manifestación del poder de Dios. Debe haber un testimonio colectivo. El testimonio cristiano no solo debe ser individual, sino también comunitario. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Juan 13:35. El amor fraternal es el distintivo visible del verdadero amor cristiano. El mundo creerá no solo por lo que predicamos, sino porque ve cómo nos tratamos entre nosotros. La unidad del cuerpo de Cristo es el testimonio más convincente de que Dios está en medio de su pueblo. Cuando la iglesia vive en comunión, se convierte en un anticipo del reino. Es, es un testimonio vivo en un mundo dividido por el oído, ¿no? Por lo que oye, por lo que percibe allá afuera. Amén. Inclusive el odio reina. La iglesia debe ser el lugar donde la reconciliación es posible. Su amor mutuo demuestra que la cruz no solo nos reconcilió con Dios, sino también entre nosotros. El testimonio colectivo tiene poder cultural. Las primeras comunidades cristianas practicaban la hospitalidad, cuidaban a los huérfanos, compartían sus bienes y vivían con gozo. Por eso tenían favor con todo el pueblo, dice en Hechos 2:47. La influencia de la iglesia no provenía de su riqueza, sino de su amor. Una iglesia que ama sin condiciones se convierte en una lámpara encendida sobre la montaña. El testimonio es un instrumento de transformación social. El testimonio cristiano no solo transforma individuos, transforma sociedades. Donde el evangelio ha sido vivido con fidelidad, la historia ha cambiado. Se han fundado hospitales, escuelas, se han dado leyes justas, se han levantado movimientos de compasión y obras de misericordia. El cristianismo no se impone desde el poder, sino desde el ejemplo. Su revolución no es política, sino moral y espiritual. No conquista con espadas, sino con servicio. No destruye enemigos, sino los convierte en hermanos. Cuando la iglesia encarna el evangelio, la justicia florece, la corrupción retrocede y la cultura es influenciada. Cada creyente, al vivir conforme a Cristo, se convierte en un agente de transformación. La verdadera reforma comienza en el corazón humano y se expande hacia las estructuras del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal no cambia el alimento por fuera, sino desde dentro. Así actúa el testimonio cristiano. Transforma las raíces morales de la sociedad desde la vida cotidiana de los santos. Este es el testimonio que va a glorificar al Padre, hermano. Jesús no dijo, alumbren para ser admirados, sino para que glorifiquen a vuestro Padre, dice Mateo 5:16. El propósito del testimonio
no es nuestra exaltación, sino la gloria de Dios. Cuando el creyente vive de tal manera que otros pueden ver a Cristo en él, el mundo no aplaude al hombre, sino al Dios del hombre. El Dios de Daniel, dijeron. El Dios de José. El testimonio genuino no busca reconocimiento, sino reflejar la gracia recibida. El salmista lo expresó con sencillez y poder. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Salmo 115, versículo 1. El cristiano maduro entiende que su vida no le pertenece, pertenece a aquel que lo redimió. Por eso, todo acto de bondad, toda palabra de verdad, todo gesto de amor tiene un solo objetivo, que Dios sea glorificado. Romanos 11:36, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, el testimonio cristiano es la evidencia viva del poder transformador del Evangelio. No es un adorno de la fe, sino su esencia visible. Una iglesia sin testimonio es como una lámpara sin aceite. Tiene forma, pero no luz. El mundo no será transformado por estrategias humanas, ni por religiones institucionales, sino por hombres y mujeres que viven como Cristo en medio de su generación. Cada palabra amable, cada acto de integridad, cada sacrificio silencioso es una semilla del reino plantada en el corazón del mundo. La predicación abre oídos, el testimonio abre corazones. El mensaje que cambia vidas no es el que solo se escucha, sino el que se ve encarnado en quienes lo anuncian. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso dice 2 Corintios 4:6. Que el Espíritu de Dios nos conceda vivir de esta manera en el mundo. Al vernos, el mundo pueda decir, Cristo vive en ellos, y que nuestro testimonio sea siempre la evidencia de su poder, la extensión de su amor y el reflejo de su gloria. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude a poder entender estas verdades y que podamos movernos en ellas. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos y amigos que se conectaron a través del Face, los bendecimos y gracias por nuestros hermanos aquí en el Zoom. Te alabamos y te reconocemos, Señor. Solo tú eres Dios. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos ahí en el Face. Nos vemos el martes que viene. Bendiciones.